Dios le bendiga, amados hermanos, sean bienvenidos una vez más a su canal Animando y Discipulando las Naciones. Es un gozo estar aquí con ustedes y compartir la palabra del Señor. Amén. Reciban saludos a la distancia. Aquellos hermanos que nos han mandado mensajes de allá de Salvador, amén, a los hermanos allá en Honduras, a la República de Honduras, mandamos muchos saludos, que el Señor los siga bendiciendo en gran manera a cada uno de ustedes. Allá los pastores que están trabajando, a todos los líderes, misioneros que están haciendo la voluntad del Señor, amén, porque es un reto grande ahorita en estos últimos tiempos hacer la voluntad del Señor. Y ese es el tema que vamos a hablar en esta noche, haciendo la voluntad del Señor. Vamos a leer una palabra, una porción de la palabra que la podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 4, amados hermanos. Es una historia muy conocida, es una historia que siempre hemos escuchado de ella, pero hoy vamos a hablar de otro diferente ángulo. Hoy vamos a hablar de otro diferente, amados hermanos, vamos a sacar un extracto diferente de esta palabra en este día. La encontramos en Juan capítulo 4, versículo 31. Ahí vemos la historia de Jesús y la samaritana. Estamos hablando de hacer la voluntad del Señor en esta hora. Estamos hablando de hacer la voluntad del Señor en estos últimos días. Es un reto grande para cada uno de nosotros hacer la voluntad del Señor. Amén. Y vamos a ver por qué muchos en el pueblo, muchos en el pueblo cristiano, muchos hermanos se encuentran débiles. Hay dos tipos de personas débiles. Amén. Está el débil en la fe, como habla el libro de Romanos, que aquellos que son fuertes en la fe tienen que soportar a los que son débiles en la fe. Amén. Aleluya. Lo entendemos en el cuerpo de Cristo. Están los débiles en la fe en el cuerpo de Cristo. Pero es otro tema. Pero están aquellas personas que siempre se sienten débiles. Están aquellas personas que siempre se sienten cansados, que siempre se sienten desanimados, que no tienen fuerzas para ir a la iglesia, siempre se encuentran débiles para adorar al Señor, para orar, para leer su palabra. Siempre, amados hermanos, se encuentran en ese estado débil, en ese estado de desánimo, de buscar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Siempre, y muchos pastores, muchos líderes, van a entender lo que estamos hablando en este día, amén. Van a entender lo que estamos hablando porque a diario se encuentran con personas que están pasando estas situaciones, que están pasando este tipo de situación en su vida, amén. Una debilidad terrible del enemigo que pone sobre sus vidas. Pero hoy vamos a ver una de las causas por la cual llega esta debilidad. Hoy vamos a ver una de las causas por la cual esta debilidad está tomando mucha ventaja en el pueblo del Señor, en el pueblo cristiano, amén. Y por eso le quiero llevar a que usted lea esta palabra conmigo en Juan capítulo 4, versículo 31. Juan capítulo 4, versículo 31. Acordémonos que estamos hablando de hacer la voluntad del Señor. Amén. Y esta historia nos habla de cuando Jesús tiene un encuentro con la samaritana, amén. Vemos el encuentro que tiene Jesús con la samaritana, pero no solamente el encuentro que tiene Jesús con la samaritana, sino que dice la Biblia, nos enseña la Biblia aquí en Juan capítulo 4, verso 31, que sus discípulos habían ido a una de las aldeas cercanas a buscar algo de comer, porque Jesús tenía hambre, los discípulos tenían hambre, amén. Entonces ellos van a una aldea a buscar algo de comer, pero cuando regresan se encuentran que Jesús estaba hablando con la samaritana. Encuentran a Jesús hablando con la samaritana. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Todos sabemos la historia que entre samaritanos y judíos no se llevaban, no se hablaban. Pero aquí vemos el Señor Jesús que no hace excepción de personas, habla con la samaritana, la evangeliza, le enseña el camino. Amados hermanos, ahí vemos que Jesús
pone en primer lugar la salvación del alma de esta mujer. Jesús sabía la condición en la que ella vivía y entonces le empieza a hablar todo lo que ella había pasado, amén. Jesús no le empieza a hablar del futuro, le empieza a hablar de su pasado. Ella empieza a entender el pasado, escucha todas las palabras que Jesús le estaba hablando en ese momento. Y ahí vemos, amados hermanos, que Jesús tenía una necesidad. ¿Cuál era su necesidad de Jesús? Tenía hambre, tenía sed, pero se encuentra con esta mujer samaritana. Ahí vemos que él puso en primer lugar la salvación del alma de esta mujer, la salvación del alma de esta persona. Y ahí vemos cuán grandes resultados hay cuando nosotros dejamos nuestras necesidades. Yo sé que usted tiene necesidad, yo tengo necesidades, todos tenemos necesidades, pero a veces Dios prefiere que nosotros, a veces la voluntad de Dios va más allá de tus prioridades. La voluntad de Dios va más allá de la voluntad tuya, de tus planes, de tus pensamientos. La voluntad de Dios va más allá de todo lo que tú puedas pensar. La voluntad de Dios es que las almas se salven. La voluntad de Dios, porque Jesús sabía y entendía que tal vez era la única vez que podría ver a esta mujer. Tal vez ya no la iba a mirar, tal vez ya nunca iba a volver a ver a esta mujer, amados hermanos. Saludo a los hermanos que se están ahí conectando, amén, de la iglesia, de la congregación. Saludo a cada uno de ellos. Ahí vemos que Jesús sabía y entendía que esta oportunidad era única. Tenía que evangelizar a esta mujer, tenía que predicarle el reino. Sabía que tal vez no la podía volver a ver nunca más, y él aprovechó esa oportunidad, amén. Él aprovechó de hacer esta oportunidad. Mientras los discípulos dicen que andaban buscando comida. Siempre va a haber un grupo que va a estar buscando las cosas materiales. Siempre va a haber un grupo que está buscando las cosas perecederas. Siempre va a haber un grupo que está buscando los beneficios para ellos mismos. Siempre va a haber un grupo que está buscando y está pensando en las cosas de este mundo. Pero ahí vemos a Jesús, que Jesús tomó un camino diferente. Y cuando llegan los discípulos, le traen comida, le dicen: Rabí, maestro, come. Mire la respuesta de Jesús. Mire, yo quiero que usted entienda la respuesta que trajo Jesús a sus discípulos. Dice, Jesús le da esta respuesta en Juan 4:31, le dice: y Jesús les dijo, en el 32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mire qué respuesta la que el Señor le da a sus discípulos. Dice, yo tengo una comida que comer, yo tengo un alimento, dice la Biblia, yo tengo un alimento que comer que ustedes no saben. Mire, el que piensa en las cosas de aquí, de este mundo, en las cosas materiales, no sabe cuál es el alimento que hablaba Jesús. Y dice, entonces los discípulos, decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Los discípulos todavía no entendían, todavía su corazón estaba velado, su mente, sus ojos espirituales estaban velados, no entendían las palabras del Señor, no entendían las palabras de Jesús. Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mire estas palabras, mire esta respuesta, amados hermanos, de Jesús. Los discípulos venían contentos que habían encontrado comida, que habían comprado, se habían puesto contentos porque habían encontrado el sustento. Y cuando Jesús viene y lo sorprende, Jesús aún cansado, Jesús aún fatigado, Jesús aún teniendo necesidades, prefirió suplir las necesidades de otro antes que él.
Prefirió suplir la necesidad espiritual de otra persona antes que las de él. Y vemos los grandes resultados que eso trajeron a su vida. ¿Qué pasó? Después la samaritana fue corriendo allá a Samaria, habló con todo el pueblo y dice que más personas empezaron a venir y creyeron en la palabra del Señor. Ya no solo en la palabra de ella, dice la Biblia, sino que también creyeron en la palabra de Jesús. Ahora ya creían en él. Miren los grandes resultados. Si tú quieres ver resultados en tu vida, si tú quieres ver resultados de parte de Dios, en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu alrededor, tienes que empezar a hacer la voluntad de Dios. Tienes que empezar a ir a caminar en la voluntad de Dios, amados hermanos. Es difícil descubrirla, pero en cuanto más tú te acercas a Dios, más rápido y más temprano y más pronto vas a encontrar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Entonces, aquí vemos que esta es una de las causas por la cual hay mucha debilidad en el cuerpo de Cristo, en las congregaciones, en las iglesias. Esta es una de las causas por la cual hay muchos hermanos y hermanas que se sienten débil, no pueden seguir, no pueden caminar, les cuesta avanzar. Les cuesta salir adelante, les cuesta llegar a la iglesia, les da trabajo, sienten como una carga grande que no se pueden liberar de sus vidas. ¿Por qué? Porque estás haciendo la voluntad incorrecta. Hay muchos que no están haciendo la voluntad de Dios, están haciendo la voluntad del hombre o están haciendo su propia voluntad. Amén. Porque al que hace la voluntad de Dios, saludos al pastor Ismael ahí en El Salvador, al que hace la voluntad de Dios, pastor, al que hace la voluntad de Dios, líder, hermano, joven, hermano que vas a ver este mensaje, todo aquel que hace la voluntad de Dios, mira lo que sucede con aquel que hace la voluntad de Dios. Uno, Dios le da fuerzas, Dios le da sabiduría, Dios lo rodea de personas que lo ayuden a hacer la voluntad de Dios. Dios siempre le habla de una u otra manera, por sueño, por revelaciones, por la Biblia, por el mensaje del pastor local, por algún familiar, amados hermanos, por algún niño. Dios siempre constantemente le está dando fuerzas para seguir adelante, como Elías. Cuando Dios lo mandó allá a la viuda de Sarepta de Sidón, Dios lo fortaleció en el camino, Dios mandó a su ángel y siempre lo fortalecía. Antes de ir a la cruz, Jesús lloró allí en el Getsemaní, amados hermanos, ahí en el huerto lloró, derramó sus lágrimas y allí Dios mandó su ángel y le dio fortalezas para llegar a la cruz. Porque muchas personas quieren soltar su cruz en estos últimos días. ¿Por qué muchas personas no reciben la fuerza de Dios? Es que Dios no le da fuerza a cualquier persona. Solo le da fuerza a aquellas personas que realmente quieren hacer su voluntad. Dios le da fuerzas a aquel que quiere hacer la voluntad del Señor. Aquí vemos a Jesús. Jesús dijo, para mí, dice, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Amén. Mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Toda aquella persona que quiere hacer la voluntad de Dios, Dios siempre le da fuerza, amados hermanos. Por eso es que te sientes débil. Por eso es que te sientes abatido. Por eso es que te sientes turbado muchas veces. Por eso es que te sientes sin fuerzas para ir a la casa de Dios. Sin fuerzas para hablarle a un alma. Siempre te sientes cansado. Siempre sientes sueño. Siempre sientes como que es una carga servirle a Dios. Siempre te sientes en el mismo lugar y que no avanzas, no sales de ese lugar. ¿Por qué? Porque estás haciendo otra voluntad. Estás haciendo tal vez tu propia voluntad. Tal vez estás siguiendo tus propios sueños, tus propios pensamientos, tus propias metas. No te preocupas por tu prójimo como lo hizo Jesús. Y hay que imitar es digno de imitar lo que hacía el Señor. Por eso es que después los discípulos entendieron todo esto. Se olvidaron de sus prioridades, no es que se descuidaban.
Hay personas estando para olvidarse de Dios. Mire, escucha esta palabra. Para olvidarse de Dios no hace falta irse al mundo. Para olvidarse de Dios no hace falta irse al mundo. Hay personas dentro de la iglesia que se han olvidado de Dios. Hay personas dentro de la congregación que se han olvidado de Dios. Se han olvidado de Dios, ¿por qué? Porque tienen sus propios planes, tienen sus propias metas, y en esos planes no está Dios. En ninguno de sus planes está el Señor, en ninguno de sus planes, en ninguno de sus pensamientos está Dios. Tienen planes materiales, tienen planes para el futuro, hacemos muchos planes. Muchas veces caemos en ese error, amén. Y es por eso que siempre vamos a vivir una vida débil en el espíritu, débil, amados hermanos, en la fe muchas veces. Siempre vamos a tener siempre esa debilidad. Pero si tú hoy, en este día, quieres salir de esa debilidad de tu vida que te ha atormentado por mucho tiempo, que no te ha dejado avanzar, dile al Señor en este día: Padre, quiero hacer tu voluntad. Tienes que hablar con Dios, tienes que decirle: ya me cansé de hacer la voluntad del hombre, ya me cansé de hacer mi propia voluntad, ya me cansé de hacer las cosas a mi manera, amén. Y una de las formas de cómo hacer la voluntad del Señor, si quieres saber que vas haciendo la voluntad correcta del Señor, es ese ejemplo que está aquí. Que aunque tú te sientas cansado, que aunque tú te sientas fatigado, que aunque tú tengas prioridades, que aunque tú tengas necesidades, mire, te voy a dar un ejemplo claro, preciso, que te va a ser de edificación en este día. Acordémonos de la viuda en los tiempos de Elías también. Dice la palabra del Señor que Dios mandó a Elías allá con la viuda de Sarepta de Sidón, y Dios le dijo que ella lo iba a alimentar, lo iba a sustentar. Y usted sabe la historia, que la viuda ella había decidido morir. Ella y su hijo. Solo le quedaba lo último para comer. Pero cómo Dios llega en el último momento. Mire, hay personas que Dios nos prueba muchas veces. A veces no tenemos mucho, a veces no tenemos nada, pero aún de lo poco Dios quiere que le demos, aún en lo poco Dios quiere que le demos de lo primero a Él. Y Elías le dijo, cuando llegó, amén, Dios bendiga a nuestro hermano Isaías allá en Veracruz, Dios le bendiga en gran manera, que Dios lo siga usando fuertemente allí en esa área y siga evangelizando y predicando la palabra del Señor, amén. Y vemos a Elías, le dijo Elías: dame a mí primero. ¿A cuántos Dios le estará diciendo en este día: dame a mí primero? Dame a mí primero de tu tiempo. Dame a mí primero de lo que tú tienes. Aún de lo poquito que tú tienes. Aún de las pocas fuerzas. Yo sé, como dice la palabra en el libro del Apocalipsis, yo sé que tienes pocas fuerzas, pero aún retienes mi nombre. Aún mantienes mi palabra, amén. Entonces, hay personas que esperan tener mucho para darle al Señor. No tienes que esperar tener mucho. De lo poquito que tú tienes, dale tu fuerza. Dale lo que Dios te ha dado. De lo mismo que Dios te ha dado, dáselo al Señor. Dale de tus fuerzas, dale de tu tiempo, amén. Dale de tu tiempo al Señor. Dale de tu tiempo al Señor. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Entonces la viuda, mire la bendición que hay cuando tú le das lo primero a Dios, cuando Dios siempre es primero en tu vida. Entonces Elías le dijo a la viuda: Dios bendiga, amén, allí a nuestro pastor Juan López, allí nuestro tío Juan López también, que Dios bendiga su ministerio y su familia y su congregación. Mire la viuda, mire la palabra de Elías. Elías le dijo: dame a mí primero. Tremenda palabra. Elías le dijo: dame a mí primero. ¿Cuánto tiempo lleva Dios hablando a tu vida diciendo: dame a mí primero? Dame a mí primero tu tiempo. Dame a mí primero, aleluya, de tu esfuerzo. Dámelo a mí primero. Entrégame todo a mí primero. Y después vas a recibir la bendición del Señor. Y entonces la viuda no lo pensó. El problema tuyo es que tú lo piensas mucho. Lo tomas
piensas mucho para tomar esa decisión, para bogar mar adentro, como hizo el apóstol Pedro, que Jesús le dijo, boga mar adentro, boga mar adentro. Pedro estaba cansado, toda la noche había intentado pescar. Mire, toda la noche había intentado pescar, toda la noche había pasado remando y nada había hecho. Tal vez así te sientes tú. Llega el día y entonces llega el final del día y dice, wow, no tengo fuerzas en este día. He hecho tantas cosas y no miro resultados. He hecho tantas cosas y siento que no avanzo para ningún lado. Pero Jesús le dijo, le dijo, Simón, boga mar adentro. Y le dijo, y tira la red a la derecha. Tira la red a la derecha. Entonces vemos allí a Simón, aún todavía viene Simón, bueno, en tu palabra lo voy a hacer. Es que todo es que hay que creer en la palabra del Señor, todo hay que hacerlo creyendo en la palabra del Señor. Ya Dios nos dejó su palabra, ya Dios nos habló, ya Dios nos ha dicho que hay que hacer, amén, hacer la voluntad del Señor. Y la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque hay muchos que ya no están hoy. Empezaron bien, pero ya hoy no están, ya hoy no los hemos visto con nosotros, amén, porque no hicieron la voluntad del Señor. Es una promesa que el que hace la voluntad de Dios dice, permanece para siempre. Y ahí vemos a Simón, en tu palabra lo voy a hacer. Ahí vemos a Simón que dijo, ok, en tu palabra lo voy a hacer. Y Simón cansado, Simón fatigado, Simón desvelado, Simón ya sin fuerzas para remar, dijo, bueno, me queda una última opción. Tengo dos opciones, o regreso mar adentro otra vez, o regreso a tirar la red, o me quedo en la orilla, o me voy a descansar, o me rindo. Tú tienes que tomar la decisión hoy, una de dos, o te rindes o bogas mar adentro. Decídelo en esta hora, decide si te quieres rendir o quieres bogar mar adentro, aún cansado. Mire, ¿y qué pasó? Allí en el camino, volviendo al mar adentro, recibió fuerzas. Si no, esto es de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, Dios le da fuerza para bogar mar adentro. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, Dios le da las fuerzas para tirar las redes. Y no solo para eso, es que Jesús sabe dónde está la bendición. Jesús sabe dónde están los peces. Jesús sabe dónde tirar. Porque Jesús no solo le dijo, boga mar adentro, tira la red a la derecha. Tira la red a la derecha. Y ahí vemos a Simón. Bogó mar adentro y tiró la red. Amén. No se quedó allí, tiró la red. Hay que tirar la red, amados hermanos. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo de tirar la red a la derecha, de bogar mar adentro y tirar la red. Aquí vemos la palabra que Jesús le dijo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe la obra. ¿Cuántas personas han empezado una obra y la han dejado a medias? Esta palabra es para ti. No podemos dejar las obras a medias, amén. Y hablando de obras, ya que estamos hablando de obras, estamos hablando de la obra espiritual de Dios, amén. Pero también estamos hablando de las obras que Dios hace, amén. Porque este es un canal siempre dedicado a las misiones. Estamos en las misiones, amados hermanos, trabajando para el Señor, trabajando en las misiones para Dios, amén. Y aquí nuestro pastor Ismael no nos va a dejar mentir. La obra se va a terminar en el nombre del Señor Jesús. Le pedimos sus oraciones allí para El Salvador, para la obra que se está abriendo, que está levantando allí nuestro pastor Ismael, que está ahí predicando. Le decimos que siga tirando la red, que siga bogando mar adentro con su familia, con sus hijos, con su congregación, con todos los hermanos, que siga bogando mar adentro, amén. Que la obra que Dios empieza no la deja a medias. Nosotros sí la dejamos a medias. Nosotros sí dejamos la obra a medias muchas veces, pero vamos a terminar la obra. Esa es la voluntad de Dios. Le has preguntado a Dios, ¿cuál es tu voluntad, Padre? Aquí dice que no solo que haga la voluntad del que me envió, sino que dice también que termine su obra. Amén. No podemos dejar la obra es del Señor, no la podemos dejar a medias, amados hermanos.
vamos a terminar la obra. Vamos a terminar la obra del Señor. Amén. La obra se tiene que terminar en el nombre de Jesús. Y dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses? Estamos leyendo en Juan capítulo 4, versículo 31, 32, 33 y 34 y 35. ¿No decís falta 4 meses? Hay personas que dicen, de aquí en unos meses más me voy a activar para Dios. De aquí en unos meses más voy a hacer la voluntad de Dios. No, es hoy, es hoy. Jesús le está diciendo, no es mañana, no es en 4 meses, es hoy. Esa es la voluntad de Dios, que te muevas hoy, no mañana, que te muevas hoy ya, que te empieces a mover hoy, que le digas, heme aquí, Señor, para que soy bueno en tu obra, amén. Y digo, he aquí os digo algo. Mire, Jesús, no terminaba Jesús con ellos. He aquí os digo algo, les dijo Jesús. Alzad vuestros ojos, levante esa mirada, siervo del Señor, levante esa mirada, sierva del Señor. Tal vez tienes la mirada puesta en las cosas de aquí. Todo el que tiene la mirada puesta en las cosas materiales tiene la mirada hacia abajo. Hay que levantar la mirada hacia arriba. Y Jesús le dijo, levanten su mirada. Y les dijo, y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Los discípulos pensaban, amados hermanos, miren, los discípulos pensaban todavía había tiempo para hacer planes. Los discípulos pensaban que todavía había tiempo para hacer otras cosas. Los discípulos pensaban que todavía había tiempo para las cosas futuras. Y le dijo Jesús, no, ya es hoy, levanten sus ojos, miren los campos que ya están blancos para las siegas. Le dijo, y el que siega recibe su salario. Tal vez tú no recibes bendición de Dios, no recibes fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando en tierra que no produce ningún fruto. Esa es una verdad muy grande en esta hora, amados hermanos. Tal vez tú estás sembrando en tierra infértil. Estás en un lugar infértil, estás en un lugar donde la semilla no va a dar su fruto. Estás sembrando, todo aquel que siembra para lo material. Mira, es que esta es ley divina del Señor, esta es una ley de Dios. Todo el que siembra para la carne, ese es el problema. Por eso es que muchas personas están débiles en el día de hoy. Por eso es que hay muchas personas débiles en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque están sembrando para la carne. Y todo el que siembra en la carne cosecha de la carne. Pero el que siembra del Espíritu, oye, mire la palabra del Señor. Pero el que siembra en el Espíritu recibe del Espíritu. Por eso es que siempre trae un espíritu firme en el Señor. Por eso es que siempre trae un espíritu activo en el Señor. Por eso es que siempre trae, aquel que siembra en el Espíritu siempre se mantiene en el Señor. Quiere llegar a la iglesia, quiere buscar de Dios, quiere acercarse más a Dios, quiere ser de bendición para el cuerpo de Cristo, quiere estar siempre allí en la casa del Señor. Ese era el anhelo de todos los hombres, de todos los hombres de la Biblia, de la mayoría de los hombres de la Biblia que querían agradar a Dios, como Jesús también. Aunque Jesús estaba cansado, aunque estaba fatigado, ¿qué pasaba cuando él terminaba su día a día? Dice que en la noche se apartaba para ir a orar con el Padre, para ir a hablar con Dios. Y ya muy temprano, antes que el día llegara, ya estaba también orando delante del Señor. Vemos ¿y quién lo fortalecía? Jesús. ¿Quién lo fortalecía? Dios, porque pasaba más tiempo con Dios que con los hombres. Es el problema de nosotros muchas veces. Pasamos más tiempo con los hombres que con Dios. Y todo aquel que pasa más tiempo con los hombres recibe fuerza de hombre, recibe consejo de hombre, recibe sabiduría de hombre y no produce nada bueno. Pero aquel que pasa con Dios, aquel que se acerca a Dios, que se envuelve en la obra del Señor, que se mantiene en el Señor, siempre está recibiendo de Dios, siempre está recibiendo del Señor, amén. Y aquí vemos a Jesús, se olvidó de la comida, se olvidó todo por predicarle a esta mujer samaritana. Sabía que esta mujer tenía una carga grande. Sabía que ya no quería que esta mujer siguiera con esa carga. Le dijo, mira, Jesús me ha dicho todo mi pasado. Jesús hoy quiere recordarte tu pasado y quiere escribir una nueva historia en tu vida.
No es casualidad que escuches esta palabra. Hoy Jesús quiere escribir una nueva historia en tu vida. Mira, aquella mujer había probado con un hombre, otro, y había probado, hecho muchas cosas y nada satisfacía su vida. Seguía vacía dentro de ella, seguía con esa carga, seguía con esa tristeza, seguía buscando esa agua, seguía en ese pozo. Hoy Dios quiere sacarte de ese pozo de la desesperación. Hoy Dios quiere librarte de ese pozo. Hoy no importa qué tan bajo hayas caído en el pozo de la desesperación, no importa qué tan profundo hayas llegado en el pozo de las tinieblas, qué tan abajo hayas ido en ese pozo, hoy llega Jesús a sacarte del pozo de la desesperación. Él ya no quiere que estés en ese pozo. Hoy Jesús quiere sacarte de ese pozo y quiere darte agua, quiere darte ríos, quiere que sientas el río de agua viva en su vida para que nunca más vuelvas a tener sed, nunca te vuelvas a encontrar sediento. Y ahí vemos que la mujer puso de su parte. Es que eso es lo que el Señor quiere también. Dios ya mandó a su Hijo para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Nos dio salvación. Ahora Él quiere que nosotros pongamos de nuestra parte. La samaritana escuchó. Mire, qué bendición hay cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando escuchamos el mensaje del Señor. Ahí vemos a la samaritana, escuchó el mensaje del Señor, corrió, olvidó todo lo que estaba haciendo, se olvidó el propósito por la cual había ido al pozo. Eso es lo que Dios quiere en tu vida. Dios quiere escribir una nueva historia, o que olvides ese pozo pasado, que olvides toda la vida pasada, que olvides todo lo que ha sucedido en tu vida, que olvides todas las malas experiencias. Dios quiere escribir una nueva historia en tu vida, pero tienes que dejarlo que Él obre y que Él termine la obra en ti. El problema es que a veces no dejamos que Él termine la obra en nuestras vidas. Entonces quedamos a medias, pero si ponemos de nuestra parte, la obra que Él empieza la va a terminar en nuestra vida, amén. Entonces ya no más debilidades en tu vida, ya no te sientas más débil, empieza a hacer la voluntad de Dios, empieza a consumir el alimento espiritual del Señor. ¿Quieres fortaleza? Empieza a consumir este pan espiritual, empieza a leer su palabra para que cada día tengas fuerzas, empieza a llegar a la iglesia constantemente, esfuérzate, aún cansado, aún fatigado, aún desvelado, haz el esfuerzo por llegar a la casa del Señor. Aún enfermo, estás enfermo, haz el esfuerzo por llegar a la casa del Señor. Te sientes enfermo, ¿cómo te sientas? No tienes fuerzas para caminar, aún así haz tu mayor esfuerzo para llegar a la casa del Señor y vas a recibir tu salario, como dice la Biblia, vas a recibir tu salario, vas a recibir tu recompensa, vas a recibir fuerzas del Señor para seguir caminando y seguir haciendo la voluntad del Señor que quiere para tu vida. Amén. Ese es el mensaje de esta hora. Ese es el mensaje de esta hora para tu vida, para tu casa, para tu familia, amén. Leímos en San Juan capítulo 4 versículo 31 y 32. Yo tengo una comida que comer, que es hacer la voluntad del Señor. Eso lo mantuvo al Señor siempre fuerte, haciendo la voluntad del Señor. Amén. ¿Quieres recibir fuerza de Dios? Empieza a hacer la voluntad de Dios. Empieza a dejar tus necesidades por un lado. Amén. Y preocúpate por las necesidades de tu prójimo muchas veces y vas a recibir de parte de Dios. Despójate de ti mismo, haya este sentir en vosotros como lo hubo en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo, que fue fiel, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Reciba este mensaje en esta hora para su vida, que sea de bendición. Esperamos que sea de bendición. Saludo a cada uno de los hermanos que están allí conectados mirando el mensaje. Amén. Sí, amén. Saludo a nuestros hermanos que sigan predicando la palabra. Ánimo, los animamos a que sigan predicando, que sigan salvando las vidas, que sigan rescatando las vidas. Amén. Si Dios te quiere usar en esa área, déjate usar por el Señor. Si Dios te quiere llevar por otro camino diferente en la casa del Señor, también sea bienvenido. Mientras sea en la obra del Señor,
todo para Dios, amados hermanos, va a ser de bendición. Déjate usar por el Señor, déjate usar por el Señor. Ya no lo dejes para mañana, el día es hoy, el día es hoy. Aprovecha hoy la bendición del Señor, aprovecha la bendición del Señor que Él lo quiere hacer en tu vida. Amén. Ya no huyas más, porque hay muchas personas huyendo del Señor, huyendo de la voluntad de Dios, y tal vez tienes miedo y dices, bueno, le fallé a Dios. Tienes miedo de decir, bueno, le fallé a Dios, he estado apartado del Señor, me he alejado de Dios, pero hoy Dios te da una nueva oportunidad, así como se la dio a la samaritana. Muchas cosas has hecho en el pasado, pero hoy ha llegado la salvación a tu vida. Y ella aprovechó la oportunidad. Mira, aprovecha la oportunidad del Señor que te ofrece para tu vida. No dejes pasar la oportunidad del Señor para tu vida. Aprovéchala en este día porque no sabemos cuando pueda regresar. La samaritana sabía que tal vez no iba a volver a ver a Jesús y también aprovechó la oportunidad. Y Jesús también aprovechó la oportunidad de hablarle la palabra del Señor. Amén. Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Sigue estudiando la palabra y seguimos aquí en el canal animando y discipulando las naciones. Amén. Ahí nos puede encontrar. Ahí estamos trabajando con los misioneros y la obra está empezando, amados hermanos. Dios va a hacer grandes cosas. Confiamos en Él que Él nos va a seguir ayudando, que las obras van a seguir avanzando. Amén. Este es el tiempo de Dios. Esta es la cosecha. Siéntete bendecido y privilegiado que estamos en el tiempo de Dios, en la cosecha en estos últimos días. Dios está salvando las almas. Vamos a ver los milagros del Señor. Vamos a seguir enseñando lo que Dios está haciendo. Amén. En las otras iglesias, con los otros misioneros, muy prontamente, pero sigan orando por cada uno de nosotros. Amén. Así que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video aquí en su canal. Y estamos transmitiendo aquí también. Y estamos en YouTube en Animando y Discipulando las Naciones. Dios le bendiga en gran manera. Amén y amén.